Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al programa Escuela Bíblica Especial acá en la TV Viva Promesa. Qué bueno recibirte una semana más para continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando una nueva serie de lecciones bíblicas que se titula Teología de la Familia. Estamos pasando por varios temas que se relacionan con el asunto o la temática de la familia. Y la verdad que están muy buenos y me encantaría que puedas quedarte con nosotros hasta el final, que puedas dejarnos tu like, que puedas compartir también este programa con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con los hermanos ahí en la iglesia. Y sería bueno también que puedas comentar, que nos puedas decir de dónde sos, de dónde nos estás mirando y claro, qué te está pareciendo esta lección bíblica, este nuevo tema. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante dentro de este asunto sobre la familia y que tiene que ver con el matrimonio. ¿Será que el matrimonio ya pasó de moda? ¿Matrimonio algo fuera de moda? Es eso lo que nosotros vamos a intentar entender hoy con nuestros invitados muy especiales desde Argentina, el pastor Lucas Centurión y su esposa Jessica. Sean bienvenidos, qué bueno tenerlos acá, qué bueno verlos. Sean bienvenidos y obviamente les dejo para que puedan presentarse. Hola Santi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Es un placer poder compartir este tiempo acá con vos y saludamos también a todos los que van a poder compartir y ver esta transmisión. Y nos alegra compartir también de esta experiencia porque son temas muy actuales los que vamos a tratar en esta serie de lecciones y Ujú. más también sobre este que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema del matrimonio. Y nos alegra realmente poder compartir la palabra de Dios y ver también que es necesario tocar estos temas, como dije, son muy actuales y de mucha relevancia, no solamente para la iglesia, sino que para la sociedad en la que vivimos. Asimismo, hola Santi y hola para todos los que van a estar viendo. Son temas realmente, como dice, bueno, me presento, soy Jessica. Eh, Sería la primera vez que estaría participando con el tema de la lección. Estoy contenta por la invitación y por poder ser parte, ¿no? De desarrollar este tema que tiene que ver con el matrimonio Ujú. y como es, si es algo realmente que está pasado de moda o no, eso lo vamos a ir desarrollando con las preguntas y bueno, ahí, la verdad que es un placer y muchas gracias. Bueno, y nos gustaría poder conocerlos un poquito más. Estamos hablando de familia y justamente por eso los invitamos acá como matrimonio para que puedan compartir este tiempo de estudio con nosotros. Y nos gustaría saber hace cuánto que están juntos, hace cuánto que se conocieron, que se casaron, cómo está compuesta ahí su familia. Nos encantaría conocerlos un poquito más. Y nosotros hace tiempo, hace poquito, en realidad, eh, festejamos, digamos así, recordamos nuestro aniversario desde que nos pusimos de novios, Ujú. ya que fue más o menos fines del 2014, más o menos. Y nosotros nos casamos en el 2016. Ahora el Ujú. año que viene, con la ayuda de Dios, vamos a cumplir 10 años en el mes de marzo. 10 Wow. años de Y casados, 10 años de exactamente. casados. Y Sí. eh, fue una experiencia, estábamos conversando con ella hace poco, muy linda porque pasamos por muchas cosas. Ujú. eh, Muchas cosas vos conocés y otras personas también quienes acompañaron muy de cerca también nuestra familia, saben las luchas que hemos pasado y los momentos buenos también agradables. Y nos alegra realmente poder compartir. Sabemos que estos 9 años hasta hoy son una bendición que Dios nos dio, una experiencia que sí, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, nos permite también seguir aprendiendo. Yo creo Ujú. que 10 años que vamos a cumplir todavía podemos decir, nos falta mucho para seguir aprendiendo juntos uno del otro. Eh, Hoy, gracias a Dios, todavía no tenemos hijos. Gracias a Dios. Digo por qué, gracias a Dios, porque todavía tenemos la oportunidad de vivir una luna de miel larga. Hace poco recordaba que los pastores cuando nos casaron nos decían aprovechen esa luna de Mientras no miel. vengan los hijos. Mientras no vengan los hijos, esa luna de miel larga, ¿no? Disfrutarse, conocerse.
Qué porque bueno. después ya es otra experiencia muy linda también que Dios da cuando vienen los hijos, ¿no? Es Ujú. Es otro otra proceso. bendición, es otra cosa, y Ujú. hoy estamos disfrutando de eso. Así que por eso digo, gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de seguir conociéndonos, por más que ya tenemos años juntos. Ujú. Sí, así mismo como decía Lucas, eh, ahora en marzo del año próximo, si Dios permite, vamos a estar cumpliendo 10 años. Y realmente, o sea, desde el momento en que nos pusimos de novio hasta hoy, eh, fueron procesos en el que fuimos aprendiendo juntos, en, en la convivencia, en el día a día, eh, y realmente es una bendición, o sea, el hecho de compartir mi vida con alguien y Mm. de ser una compañera y aprender a hacerlo también, eh, fue realmente una bendición y sigue siendo una bendición. Y yo en lo personal, por ejemplo, fui aprendiendo mucho y fui viendo mucho también del propósito de Dios en mi vida desarrollado a través y en el matrimonio, ¿no? Wow. Es algo maravilloso y es algo que, que como decía Lucas, todo este tiempo fuimos aprendiendo un montón, pero aún así pareciera que falta mucho todavía para Ujú. aprender. Y es algo que con la ayuda de Dios vamos cada día. O sea, cada día nos elegimos, cada día viene una situación, cada día es un proceso y en el cual también vemos el amor de Dios y el cuidado de Dios en nuestro matrimonio y a través de nuestro matrimonio para otras familias también, que realmente es algo maravilloso. Amén. Qué bueno, chicos, qué bueno tenerlos acá, conocer un poquito de la historia de ustedes y también aprender con ustedes. La propuesta hoy es eso, que ustedes puedan ser usados por Dios ahí para ayudarnos a comprender este asunto. Y ya quiero invitarlos ahí a abrir su Biblia y también a ustedes que están mirando Ujú. este programa junto con nosotros, abrí tu Biblia ahí en el principio, en Génesis capítulo 2 versículo 18. Vamos a leer acá el versículo base de nuestra lección que nos va a ayudar a entender este tema y esta pregunta acerca de que si el matrimonio pasó de moda o no. La palabra de Dios dice así. Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Me llama bastante la atención estas dos palabritas que vos también mencionaste, Jessica, ¿no? La idea de acompañar y de ayudar. Creo que de alguna manera nos dan esa base de lo que es el matrimonio. Y ahí quiero entrar en la primera pregunta Ujú. para comenzar nuestro estudio, que son varias preguntas dentro de una sola, pero que nos llevan a entender un poquito mejor este asunto. ¿Cuál es la visión que se tiene del matrimonio en nuestra sociedad actual? ¿Está de acuerdo con que muchas personas lo consideran anticuado? ¿Quién fue el diseñador original del matrimonio? ¿Y podemos considerar que el matrimonio es una de las cosas buenas que Dios ha creado? Creo que son varias preguntas que nos ayudan a introducir el tema de hoy. Ujú. Sí, realmente hoy por hoy nosotros vemos las sociedades, ahí nosotros vamos a tener una estadística con relación a Brasil. Nosotros estuvimos investigando también un poquito acá en, en Argentina, cómo a lo largo de todos estos últimos años, desde el 2010, por ejemplo, que hubo muchos cambios acá en Argentina en cuanto a leyes y todo en el área de familia, vemos que las uniones familiares fueron creciendo bastante. El año pasado, por ejemplo, particularmente acá en Buenos Aires, donde nosotros vivimos, hay algo nuevo acá en lo que es las uniones familiares, que no Ujú. son matrimonios, son uniones civiles, que Ujú. es algo que creció mucho, cómo están conformadas hoy las familias, ¿no? Es algo muy parecido al matrimonio, pero que tiene algunas diferencias y viene creciendo bastante, pero al mismo tiempo esa idea de matrimonio que nosotros vamos a ver en la Biblia realmente cómo es, sí para muchas personas entendemos que es algo que no es muy actual o no debería ser algo que debe ser practicado hoy por hoy, porque ya desde la secundaria algunos compañeros me decían, ¿para qué casarse? Si casarte es como simplemente un contrato, te entras en una relación de contrato con alguien, decidís vivir juntos por un tiempo,
o el tiempo que dure la relación, más que nada es eso. Pero ¿para qué poner la firma? Dicen así algunos, ¿no? Ujú. ¿Para qué poner una firma si es simplemente eso, un simple contrato? Y da una idea no solamente de que el matrimonio es anticuado, sino que es algo sin valor. Y otra cosa, Santi, además, el matrimonio nosotros podemos saber desde la Biblia, desde el principio ya de todas las cosas, que fue algo instituido en la creación. El Ujú. Señor no fue algo que se le ocurrió después del pecado, después de que Adán y Eva ya no estaban en el jardín, sino que ahí cuando Él estaba haciendo todas las cosas, cuando Él comenzó a instituir, a crear, a armar aquello que al final del Génesis 1 dice que Dios paró y miró que todo lo que había creado era hermoso, era muy lindo, era maravilloso, y Él se alegraba por ver su creación. Dentro de esa creación, Él había instituido la familia, ¿no? Entonces, ver al matrimonio como algo maravilloso, es deber nuestro, porque Dios lo considera de esa manera. Si bien las personas hoy por hoy en el mundo tienen una visión totalmente distinta y para ellos el matrimonio tal vez sea algo sin valor, sin importancia y que no hace diferencia practicarlo o no o vivirlo actualmente, nosotros entendemos que sí, para Dios y para la iglesia es algo tan lindo de vivir, eh, y aparte a los ojos de Dios es de su agrado, ¿no? Es algo maravilloso de ver, porque como dice el texto, ¿no? Dios paró y miró y vio que todo lo que había hecho era bueno, lo consideró como algo bueno. Entonces es también para nosotros una oportunidad de pensar, es algo bueno también el matrimonio y se necesita hoy por hoy seguir practicándolo, seguir viviéndolo, seguir disfrutando, porque es la base de la familia, ¿no? Porque de ahí Ujú. comienza la base de la sociedad también. Algo que a mí me marcó mucho en una situación con nosotros, ¿te acordás? Sí, Cuando nosotros habíamos recién terminado de firmar el acta ahí en el en civil. el registro civil y salíamos del registro ahí para hacernos la foto grupal, ¿no? Justo pasa una señora bastante edad, y inclusive creo que estaba como con bastón, si mal no recuerdo, y cuando nos ve nos dice, wow, felicidades chicos. O sea, era como que se estaba asombrando y me dice, son re jóvenes y se están casando, o sea, tomaron la decisión de casarse. No es algo que lo veamos lo vea muy a menudo. Ujú. Y nos re felicitaba y se re asombraba. Y, y para mí era como algo, o sea, fue algo como, pero ¿por qué? Pero después me di cuenta y, o sea, con el tiempo, ¿no? Con el día a día, junto con, digamos, otras personas también, como que fueron diciéndonos, ¿no? O sea, es realmente admirable cuando dos personas jóvenes toman ese desafío Ujú. pareciera ir contra todo aquello que el mundo, o sea, o que la sociedad cree, ¿no? Que es como Exactamente. algo anticuado, como algo para qué. O sea, Sí. ¿para qué para qué tomar la decisión de casarse si podemos estar juntos eh, sin ningún compromiso pareciera, ¿no? O sea, como que Ujú. estar por estar. Y es realmente un desafío y yo creo que desde ese momento hasta hoy, si bien la sociedad sigue pensando de esa manera, e inclusive tal vez un poquito más deliberado, eh, es como que tomar la decisión de formar un matrimonio, de casarse, eh, es algo anticuado para muchos, pero es un desafío que cuando uno toma la decisión de formar, o sea, de juntarse, de formar una familia, eh, es algo que va en contra, ¿no? Ujú. De todas esas personas que creen de esa manera. Pero es algo lindo al mismo tiempo porque vos decís, eh, lo hago porque es una decisión que más allá de lo que piensen, eh, uno tiene que tomar esa decisión y decir, sí, eso es lo que quiero. Y más allá de nosotros, por el hecho de que vemos que
quien lo diseñó, fue Dios Ujú. y Él todo lo hizo bueno. Amén. Entonces, yo creo que esa debe ser nuestra base al pensar en el matrimonio. Dios todo lo que hizo fue bueno y si Él diseñó el matrimonio, así lo es. Ujú. Claro. Exactamente, yo creo que entender eso y confiar en esa verdad, ¿no? A través de lo que la Biblia nos enseña de que fue Dios quien instituye, quien es aquel que tiene la idea, ¿no? Que da origen al matrimonio a través ahí de Adán y Eva. Creo que eso nos ayuda a comprender el valor que el matrimonio tiene, la importancia que el matrimonio tiene y nos ayuda a comprender que no es algo fuera de moda porque es algo que es atemporal, ¿no? No es algo que fue construido por las culturas, como algunas sociedades piensan o Ujú. algunas filosofías o maneras de ver piensan que es una construcción social y el peligro de entender que es algo cultural o es una construcción social es que las características o las formas en que el matrimonio se tiene que dar pueden ser varias, pueden depender de la sociedad o pueden depender de los tiempos y de la cultura. Y es ahí donde nosotros entendemos que no es así, sino que si Dios es el que originó, es aquel que ideó el matrimonio, Él establece los parámetros. Y ahí entro en la segunda pregunta, que justamente es, ¿quién debería establecer el verdadero significado de las características del matrimonio? ¿Por qué? Porque tenemos la cuestión acerca de que si Dios acepta o cómo podemos entender la unión heterosexual y monógama. Sí, está muy bien eso que vos estás recalcando, Santi, porque es bueno comprender que el matrimonio tiene sí sus manifestaciones prácticas de manera diferente en las culturas. O sea, Sí. cada cultura lo practica de una manera distinta porque tiene sus ritos y es algo muy particular. Nosotros hoy por hoy no practicamos como lo practicaban antes en el pueblo de Israel, ¿no? Ellos Ujú. tienen esa fiesta de 7 días, disfrutan. Entonces, nuestros matrimonios hoy son celebrados de manera diferente porque la cultura es distinta. Pero algo sí no podemos dejar de lado que por más que haya de manera distinta en cada cultura una manera de practicarlo, lo que son las características esenciales, los principios o el valor que tiene el matrimonio, solo quien puede decirlo es Dios. Ujú. Las sociedades no pueden decir, bueno, el matrimonio es esto, o el matrimonio tiene estas características. El Señor en su palabra ya lo estableció. Ahora cada lugar lo practica de manera distinta, sí, pero la esencia de qué es el matrimonio está en la palabra de nuestro Señor, como dice Génesis, ¿no? Por eso el capítulo 2, versículo 24 de Génesis dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahí está en un versículo solo Dios describe completamente cómo es el matrimonio, lo que significa, las Ujú. características que tiene. Entonces, es pensar de esa manera. Quien realmente tiene que decirnos cómo es el matrimonio es el Señor y buscar en Él esa verdad, descubrir realmente cómo debe influir, cómo debe ser vivido, cómo debe ser practicado más allá del rito en sí, ¿no? Que eso Ujú. ya va dependiente de cada cultura. Sí. Y algo que más el texto que vos habías dicho, ¿no? El tema de heterosexual y monógamo, que es algo importante, ¿no? Ujú. Hoy por hoy la sociedad habla mucho de eso, de, de hasta mismo las familias cambiaron mucho en cuanto a cómo están constituidas. Y acá en Argentina, por ejemplo, en el 2010 eh, se aprobó y se comenzó a practicar el casamiento de personas del mismo sexo Ujú. y ya comenzó a cambiar muchísimo la sociedad de allá para acá. Cuando vemos en la Biblia que la Biblia nos habla de un hombre y una mujer. Imaginemos, cuando Dios creó a Eva, él puso a dormir a Adán, me imagino así, y él comienza a ser otro ser, pero no hace un ser del mismo sexo que Adán, él hace un ser totalmente distinto, con la misma apariencia en cuanto a lo físico, en Ujú. algunas cosas era muy parecido en la esencia, pero era otro ser, era una mujer, no era un hombre. Porque bien Dios tenía el poder para hacer, en lugar, si esa era la idea principal de Dios, de que el,
el matrimonio fuera homosexual, Dios hubiera hecho un hombre desde el principio y hubieran sido siempre Adán y ese otro ser, ese otro hombre, porque no habría posibilidades de reproducción, ¿no? Y eso tenemos que ver que Dios pensó todo de una manera muy linda. Dios ya ahí ya nos enseñó. Y pensando en esto, ¿no? También Dios podría haber hecho más de una mujer para Adán. ¿Por qué hizo solamente una? Ujú. Porque Dios pensó, dijo, bueno, voy a traer solamente una mujer. Eh, entonces, ahí ya el Señor nos está diciendo cómo tendría que ser, que tendría que ser entre dos seres de distintos sexos, eh, que se tiene el uno para el otro, o sea, uno de manera individual, uno con el otro. Amén. Yo creo que s- uno al ver la grandeza de Dios, ¿no? Y la sabiduría de Dios, hasta en eso, ¿no? Hasta en esos detalles, hecho a la perfección, ¿no? Y creo que son esos principios eternos. Por eso no pasa de moda, ¿no? Por eso es algo que no está sujeto a una ley cultural, a una ley para un país, para una cultura, sino que fue desde el principio, antes de que existieran cualquier ley, antes de que existiera cualquier tipo de cultura, son principios eternos, ¿no? El hecho de la unión entre diferentes sexos, de la unión monógama, y vemos ahí Dios derramando su bendición dentro de esos parámetros. Solo que el matrimonio tiene también otra característica que me parece interesante destacar, y ahí viene nuestra tercera pregunta, que es si debe el matrimonio entenderse como una institución exclusiva y basada en un pacto. Y acá se nos sugiere la lectura de Malaquías capítulo 2 versículo 14 para poder entender un poquito esta Ujú. pregunta. Sí, hoy por hoy esa idea de exclusividad se fue distorsionando bastante también dentro de la sociedad, ¿no? Mm, Hoy acá no sé allá en otros países, ¿no? Acá en Argentina existe las relaciones abiertas y, Exactamente. y mucha gente lo considera como hasta una demostración de amor tener ese tipo mm, de relaciones abiertas. Relaciones poliamorosas lo dicen también acá. Entonces no es exclusivo, o sea, ya entra otra persona, otro individuo, más de uno, eh, hasta mismo las series que se publican hoy por hoy van en ese sentido, ¿no? Hablando de las familias formadas de esa manera. Entonces, va totalmente en contra de aquello de lo que la Biblia expresa, de cómo tiene que ser exclusivo, tiene que ujú, realmente el hombre estar dispuesto o preparado solamente para su esposa. Es algo que la sociedad piensa de una manera que tiene que ser algo tan abierto, tan disponible, donde yo puedo, sin tener la obligación de estar únicamente con una mujer, tengo mm. la libertad de poder relacionarme también con otras personas de manera íntima. Es eso, ¿no? O sea, hoy en día es verdad, en la actualidad, inclusive es como que el hecho de yo dejar a mi pareja, como decía Lucas, en tener otras personas es como una demostración de amor. eh, y vemos que no, o sea, en la pregunta anterior, ¿no? O sea, veíamos que quien creó el matrimonio eh, de diferentes sexos y lo hizo único y especial. O sea, yo leyendo ahí Génesis vemos que, que Dios creó a Eva exclusivamente para Adán. O sea, no creó otra mujer más, o no creó, o sea, eran como exclusivos y Ujú, tenían, ahí estaban uno para el otro. Y, y Dios ahí nos demuestra que es eso lo que Él quiere para nosotros. O sea, ahí es, o sea, es su plan original el hecho de tener, eh, de tener esa exclusividad uno ujú. con el otro, tanto la mujer para el marido como el marido para la esposa sería. Y Sí. eso implica también la familia, ¿no? Porque no es solamente una relación íntima abriendo para otras personas, sino que implica también una exclusividad dentro de la familia, donde el marido
por eso dice el texto, ¿no? Deja a su familia, la esposa deja a su familia y comienza a hacer una nueva familia Mm, con su cónyuge. Entonces, habla de esa exclusividad también, donde ya no hay más una dependencia, ya sea económica, emocional, de la familia que deja, sino que eso se va construyendo ahora con la familia que están comenzando a formar. Entonces, hoy por hoy en nuestra sociedad, por ejemplo, hablo mucho acá de lo que vivimos en Argentina, ¿no? Se ve todavía mucho eso donde, eh, o en realidad se ve más porque es algo que la sociedad está viviendo, donde no hay ese despego mm, o desapego del hombre de sus padres ni de la mujer de su familia anterior también. Entonces, y hay una dependencia total hasta el punto de que, ¿qué pasa? Los padres comienzan a entrometerse o meterse también en la criación, qué sé yo, de los hijos, tomar decisiones. Ahí ya comienza después a haber dificultades. Eso puede terminar en un divorcio del matrimonio. ¿Por ujú, qué? Porque no fue algo exclusivo, no fue algo que permitió que ambos construyeran juntos. No significa obviamente que uno tiene que dejar a sus padres, abandonarlos, despreciarlos, todo lo contrario, o sea, hay que pensar en esto. Ahora está creciendo, se está construyendo una nueva familia y esa nueva familia tiene que, que comenzar con nuevas bases. mm, Obviamente cargamos un montón de cosas, ¿no? De nuestra familia anterior, de nuestros padres, de cómo fuimos criados, pero es comenzar a construir cosas juntos también. Entonces, ese desapego también tiene que haber. Y pensar que esto ahora es como un pacto, como dice el mm, texto, ¿no? El texto de Malaquías dice así. Y todavía preguntas por qué. Porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. El Señor considera esa relación que se hace ahí entre el hombre y la mujer como un pacto, como algo que no debería quebrarse. No hasta la muerte. Por eso dice el ujú, Señor, no, lo que separa únicamente al ser humano de ese vínculo es la muerte. Ujú. Y pensar, ¿no? Que es lindo que cuando nosotros hacemos fuera del civil, vamos después a la iglesia y llamamos a Dios, ¿no? Pedimos que Dios pueda estar en ese pacto que no es solamente entre un hombre y una mujer, sino que llamamos al Señor también para que sea parte de ese vínculo, que Él esté también ahí presente. amén. Es un pacto donde hay una tercera persona, sí, pero es el Señor el que bendice esa unión, el que permite que ese vínculo, que después se torna algo físico, no algo donde ambos ya se funden y son un solo ser, como dice el texto. Pero es con la bendición del Señor, es con aquello que la pareja permite decir, Señor, vos tenés que estar ahí presente. Es la única persona que tiene que estar ahí para que realmente ese pacto pueda ser eterno, pueda ser duradero y la relación pueda ser exclusiva. Exactamente. No hace mucho estaba conversando justamente porque una joven se acercó y me preguntaba esto, ¿no? Sobre el matrimonio y sobre el hecho de que ella, justamente, ¿no? O sea, influenciada un poco por la sociedad porque está en la facultad, y me decía, ¿el matrimonio es realmente algo bueno? Me decía, Jessica, o sea, vos que te casaste joven, ¿no? ¿Y cómo es tu relacionamiento con Lucas? Eh, no, digamos, no es algo que se cansen uno del otro o y el hecho de que y yo le decía, o sea, el hecho de que, tipo, vos estés solamente para, o sea, vos tengas ojos solamente para él y él solamente para vos, como que no se vuelve como muy rutinario, me decía. Y yo quedaba sorprendida, pero es, digamos, lo que ellos consumen, o sea, lo que la sociedad va diciendo, va metiendo, eh, y yo le comentaba, ¿no? Justamente, yo creo que el hecho de esa exclusividad es lo que lo hace realmente algo muy lindo. Yo le traía un ejemplo, ¿no? Eh, yo le decía, ¿por qué algo en el mundo, ¿no? Algo tan exclusivo, no sé, de repente una firma o una camiseta autografiada o un disco autografiado, es como si vos lo conseguís o algo limitado, le digo, tiene tanto valor, Claro. es algo exclusivo, o sea, que vos
no lo vas a dar a cualquiera, le digo. Y me dice, es verdad, me dice. Y le digo, eso es, le digo, o sea, es algo maravilloso el hecho de justamente de que yo pueda tener, o sea, pueda ser para mi esposo y mi esposo pueda ser exclusivamente para mí. Eso es algo maravilloso y eso es lo que Dios quiere. Y es ahí donde Dios bendice, es ahí donde Dios está. Y eso me quedaba, y no lo había pensado de esa manera, me decía, porque era como que yo tenía más pensado tipo, se vuelve algo como monótono, algo como rutinario, como que ver a la misma persona, tener a la misma persona, yo le digo, eso es lo que lo hace maravilloso, o sea, el hecho de ser justamente exclusivos uno del otro, y Ujú. ahí es donde Dios también se alegra, porque fue así desde un principio y es que nosotros también lo sigamos viviendo hoy en día. Qué lindo, amén. Qué bueno escucharlos y aprender con ustedes. Y caminando para el final de nuestro estudio, la charla está muy buena, pero tenemos acá nuestro tiempo. La lección nos propone dos cuestiones, ¿no? Pasamos acá por varias cosas. Dios como el creador, aquel que da origen, ¿no? Al matrimonio, como aquel que establece los parámetros, aquel que establece la forma de cómo debe vivirse, ¿no? Esa dinámica del matrimonio. Ustedes hablaron de la exclusividad, que eso es parte fundamental también del proceso, ¿no? Del matrimonio. Pero acá la lección nos propone dos cosas que también creo que nos complementa para entender mejor este asunto, que tienen que ver con la parte pública, ¿no? El matrimonio como una unión Sí. pública. ¿Por qué tiene que ser una unión pública? Ujú, ¿Por qué no puede ser algo secreto, ¿no? Y otra cosa que yo creo fundamental como segundo punto acá para poder cerrar este estudio es que si deben el hombre y la mujer buscar glorificar a Dios en su relación y encontrar en Él su verdadera satisfacción, ¿no? Esta idea de que, como bien decía Jessica, ¿será que en Él o en ella yo puedo encontrar mi satisfacción o dónde realmente encontramos la verdadera satisfacción, ¿no? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? Y la cuestión de que si el matrimonio debe ser o no una unión pública, ¿no? ujú. Ahí leyendo un poquito la lección, no lo había pensado en realidad de esa manera, si bien estudiando otros libros, ¿no? Y leyendo un poquito de la Biblia, sí entendía el hecho de que debemos de glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio. Pero lo que me llamó la atención cuando leí Génesis, ¿no? Cuando Dios creó ahí a Eva, eh, que justamente, ¿no? O sea, Eva fue primero para Dios y Dios presentó a Eva a Adán. Es como que Eva en primero era el objetivo tipo Dios, ¿entendés? O sea, en él, ir hacia él y después, eh, una vez que, digamos, estaba ahí con Dios, Dios le presentó a Adán. Y yo creo que eso es lo que también es algo muy fundamental eh, antes de casarnos, que uno tiene que, no es voy a casarme para ser feliz, Mm. que muchas veces escuchamos eso, voy a casarme para ser feliz o con él voy a ser feliz. Es como que encontrar, pareciera llenar como ese vacío, digamos, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que comprender bien antes de tomar la decisión de casarnos, porque nosotros en Dios tenemos que ser completos. Tenemos que encontrar nuestro propósito en Dios primeramente. Y eso va a ayudar muchísimo a que tanto el hombre pueda también mm, cumplir su papel de esposo y ¿no? Nosotras las mujeres podamos también cumplir nuestro propósito en el matrimonio, que es ser esa ayuda idónea, ser esa compañera. eh, pero si nosotros mm, esperamos a ser completos recién en el matrimonio o llenar un vacío recién ahí en el matrimonio, podemos caer en un error muy grande. Y, y obviamente no quiere decir que eso no tenga reparación y restauración, ¿no?
pero lo ideal sería no ir con ese objetivo al matrimonio, digamos, no ir con eso en mente de que ahí recién voy a ser completo, ahí recién voy a ser feliz o ahí recién voy a sentir esa llenura de ese en un vacío tal vez que estoy sintiendo. No, es antes. Nosotros en Dios debemos de buscar eh, glorificar, buscar nuestro objetivo, buscar nuestro propósito, encontrar en Él. Y una vez que tengamos eso, ¿no? Así como en un principio, también el Señor nos va a ayudar a hacer, eh, ayudar a glorificarlo a través de nuestro matrimonio. Amén. Si se lee muy rápido así el capítulo 2 en esa parte cuando Dios forma al matrimonio, parece que Adán estaba solo y dije, bueno, estoy triste, estoy solo, estoy deprimido, entonces le voy a hacer una ayuda porque si no, se muere depresivo. Y no, Dios había creado a Adán de manera perfecta. La Biblia nos va a decir que trajo después a Eva eh, para ser la compañera de él. No había, antes de Adán, no había otro igual a él. Los animales tenían sus parejas, pero no por un hecho de sentirse solo o en el sentido de que está depresivo y para que llenen esa falta, Dios crea a Eva. Eh, el texto nos va a decir esto, que Eva va a venir a ser la compañera de Adán, esa ayuda idónea en la misión que Adán tenía, ¿no? Porque la misión que fue de cuidar del jardín, de cuidar de la creación que Dios había hecho, esa misma misión que fue para Adán vino para Eva. Ujú. Entonces, pensar que fue por una falta en la necesidad que Adán tenía de una soledad tan grande que lo afligía, y Dios vio esa necesidad y dijo, bueno, también lo voy a sufrir, es escapar un poquito a lo que el texto realmente enseña, ¿no? Como decía Jessica. Eh, Dios tenía una intimidad con Adán primero, y es bueno que el hombre tenga esa relación con Dios. Y esa misma relación Eva tuvo con Dios antes de conocer a Adán. Entonces está bueno que nosotros antes de casarnos estemos completos, estemos resueltos en nuestras emociones, si es posible en nuestra parte económica, si es posible también en nuestro físico, poder estar desarrollados para después poder compartir con otra persona de manera plena y no demandar, porque si no sería algo muy egoísta, como decía ella, no, me voy a casar para ser feliz, o sea, para yo ser feliz. Y tenemos que llegar con el matrimonio y decir, bueno, estoy resuelto emocionalmente y vengo acá para dar felicidad a la otra persona. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Encontrar primero la satisfacción en Dios, estar resueltos en todas las áreas, emocional, física, material, lo que sea, y después llegar al matrimonio. Obviamente, después se construyen cosas juntos, ¿no? Desde lo emocional, desde lo económico, desde lo físico van pasando muchísimas cosas, van creciendo juntos, pero eso es bueno pensar así. Nosotros venimos acá para complementar. La creación de Eva fue ese complemento, no para suplir una depresión de Adán, sino que para ayudarlo en la misión que él tenía, ¿no? Y eso está bueno pensarlo así. Ujú. Dios completó la vida de ambos antes de que ellos se conocieran. Sí, con respecto a la otra pregunta es, ¿no? Debe ser pública, o sea, no está bueno. Entre secretos. Exactamente, no, no debería ser en secreto. Y yo creo que bueno, por lo menos las mujeres somos de querer justamente publicar mucho, pero sí, debe ser pública, no, no, digamos, no es bueno que el matrimonio, o no, no es correcto que el matrimonio quiera hacerse como en secreto. Es como, sería como raro, inclusive es como raro, ¿no? Que dos personas estén casadas y mantenerlo oculto. Como que no sé. Eh, es algo que se debe hacer justamente, se debe hacer público y deben estar generalmente, ¿no? Las familias o personas, pero Ujú. debe hacerse público. Amén. Qué bueno poder escucharlos, como dije, aprender con ustedes. Y creo que pudimos entender, ¿no? A través de todos los puntos
que fuimos abordando acá en la lección, que no es algo que pasó de moda. Yo creo que tiene que ver mucho con el pecado, ¿no? Con la naturaleza pecaminosa, con el mundo que está corrompido por el pecado y que muchas veces no Sí, queremos el compromiso, no queremos el compromiso de pacto, no encontramos satisfacción en Dios y queremos buscar esa satisfacción en otros lugares, en otras personas y ponemos esas expectativas, ¿no? En las personas y es ahí donde vemos que muchos matrimonios o muchas parejas o no llegan al casamiento o no comprenden, ¿no? El propósito o se terminan divorciando porque no encuentran el centro de todo Dios, ¿no? Como aquel que sustenta el matrimonio porque Él es el que origina, Él es el que de Él proviene la idea. Y he escuchado una frase que en estos últimos tiempos que dice así, ¿no? De que Dios ama el casamiento, Dios ama bendecir a las parejas, Dios es un gran amante del matrimonio y creo que por eso en él tenemos que buscar siempre el sustento, la bendición, para que el matrimonio pueda, ¿no? Pueda crecer, pueda dar fruto para la gloria de Dios. Bueno, Lucas, Jessica, yo los quiero despedir, agradecerles por este tiempo y me gustaría que amén. puedan orar para encerrar este estudio, esta lección, que podamos terminar con una oración pidiendo a Dios ahí la bendición sobre los matrimonios, sobre las parejas, que el Señor realmente pueda bendecir y ayudar a entender, ¿no? Este asunto tan importante. Amén. Vamos a orar entonces. Papá, te damos muchísimas gracias por las bendiciones que nos das, Señor, a través de esto que creaste allá, cuando fue algo tan lindo todo, que se llama matrimonio, que se llama familia. Queremos agradecerte, Señor, porque es un regalo que vos das para el hombre y para la mujer, Señor, poder complementar en esa misión que tenemos, Señor, para servirte, para glorificarte, Señor. Te damos gracias por nuestro matrimonio y pedimos también la bendición de todos aquellos matrimonios, Señor, que van a estar participando, viendo, Señor, esta transmisión. Te pedimos, Señor, que acompañes a cada familia, porque es ahí donde hoy vemos tantas luchas, tantas dificultades. El enemigo, Señor, trata, Señor, de diferentes maneras perjudicar los matrimonios. Primero sacando de la mente de las personas lo importante que es, haciendo que todos piensen, Señor, que es algo anticuado y sin valor, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes para que tu iglesia pueda ser la primera en dar ese valor que corresponde y que necesita, Señor, para que el mundo entero conozca la bendición que hay a través de esa unión entre un hombre y una mujer que disponen sus vidas, Señor, para vivir juntos y para glorificarte. Personas que se dispusieron a conocerte en primer lugar y que decidieron, dos pecadores, vivir juntos para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos pidiéndote para que todos podamos tener las fuerzas necesarias para defender y valorar el matrimonio, Señor, porque es una institución tuya. Vos la formaste y deseas que podamos seguir cada día defendiéndola y practicándola. Señor, te damos gracias, te honramos, Señor. Bendecí a todos los oyentes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, chicos, por aceptar nuestra invitación. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Amén. Amén. Gracias a ustedes por la invitación y que realmente Dios pueda estar bendiciendo a todas las familias. Amén. Amén. Y gracias a vos que te quedaste hasta el final estudiando con nosotros esta lección. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio para continuar aprendiendo sobre este tema y espero que Dios continúe bendiciendo tu vida.